una conversación con el presidente Ana Vegas, Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina, Arnulfo Rivas. ¿Cómo está usted? Un alto privilegio que esté con nosotros. Bien, bien, muchas gracias, Nelson, y muy buenas noches, a buena noche a tu programa, que Amén. esto es ya un toque de queda todas las noches. La así es. población de Santiago se siente muy comprometida y muy entregada con tu espacio. Muy bien, yo quiero hacerle varias preguntas a usted relacionadas al sistema del combustible en el país. Primero que todo, usted como presidente gasolinero, detallista, que es el consumo real, el detalle, lo que se ve día a día, ¿verdad? Puede palpar día a día el ambiente de pueblo. ¿Cuál es la situación real entre los consumidores del detalle y ustedes los que tienen estaciones gasolineras? Ese sube y baja, ¿cómo se maneja eso? Bien, muchas gracias y muy buena tu pregunta introductoria. Y yo tendría que hacerte una breve historia y remontarnos al año 2000, donde fue promulgada la ley 112.00 el 29 de noviembre, que estableció la forma en que iba a operar la venta de combustible y la parte impositiva que tiene esa ley contenida para los impuestos. Esa ley, dentro de las cosas que tiene, y Anadega lo hemos estado reclamando de manera sistemática, organizada, con los diferentes gobiernos que han estado y los diferentes ministros que han dirigido, que tiene varios entuertos, y es lo que lleva a que el combustible nuestro sea uno de los más altos de Latinoamérica. Sí. Por ejemplo, el precio que se toma como referencia para fijar semanalmente los valores que van a transcurrir de cada galón de gasolina o de gasoil en República Dominicana es de la Bolsa de Valores de Nueva York. Muy bien. Y ese precio de la Bolsa de Valores de Nueva York, hemos dicho reiteradas veces que es un precio de casino, un precio inflado, que generalmente resulta ser mucho más alto que el precio de compra real. Muy bien. Y allá hay un componente en ese valor del precio de bolsa y el precio de compra real que se suma a lo que es el cálculo semanal de aquí y infla los precios. Muy bien. Primer componente por la que el precio siempre aquí es alto. Y el segundo componente, que esa misma ley faculta al Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria y Comercio, a que haga una indexación a los impuestos trimestral, semestral, anual, como lo entienda. Una indexación significa ajustar el precio a la inflación. Y así se ha venido haciendo. Y en el año 2000 teníamos que las gasolinas tenían un impuesto de 13 pesos por galón y el gasoil de 5 pesos por galón. Y al correr desde el año 2000 hasta 2017, 17 años, tenemos que el impuesto de la gasolina premium es 89 pesos y de la regular 74 pesos y el gasoil anda alrededor de los 50 pesos. Muy bien, permítame preguntarle algo. Correcto. Ustedes los que echan combustible, y yo también. En una estación de gasolina, aumentan 3 pesos el galón. Esos 3 pesos se le cobran a la gasolina que está en el suministro, en el tanquero, abajo lleno, o se le cobran después que se vende esa gasolina. No, fíjate, la Refinería Dominicana de Petróleo es donde viene almacenado todo el inventario de combustible que se despacha a las diferentes estaciones del país. Cuando el precio sube, y mañana va a subir, ¿Quién va a subir mañana? como 4 pesos. Para darte ese adelante, cuando el precio sube, normalmente el que tiene en los tanques, el detallista de gasolina. Escúchame. ¿Quién fue que dijo diablo? Ya. Ese precio, como usted decía, el que tiene el detallista de gasolina, que es el que vende el combustible al detalle, depositado en sus tanques, más el que recibe antes del viernes a las 12 de la noche, ya ese precio se lo está ganando el que la compra con anticipación para venderla después del viernes a las 12 de la noche al precio nuevo. Si acumuló ese inventario, por eso es una simple reposición de inventario, porque el detallista de gasolina no puede usar los recursos que dice se ganó porque la tenía, porque cuando vaya a reponer inventario la semana siguiente, tiene que tener el capital necesario
que le proveyó haber tenido acumulado el combustible para poder enfrentar la compra de la semana siguiente. Así de sencillo. No, yo tengo que tener una bomba para yo saber. Así como tan sencillo. Pero vamos a seguir. Señor Rivas, Sí. hay un desafío nacional ahora que los propietarios de estaciones de gasolina en el mismo lugar quieren vender gas. Correcto. ¿Se puede eso? Sí, antes de esa pregunta, déjame completar, y Ok. esa es muy buena, la parte que estamos hablando del componente de precio. Si con esos valores que yo te acabo de mencionar, del precio de bolsa que resulta en una inflación en el precio interno y los impuestos, a esos valores se le suma los márgenes de la cadena y lo que da el precio final. Aquí, aunque la gasolina no se la regalen, siempre va a estar alta porque tiene esos dos componentes, el precio de bolsa que infla el precio de paridad de importación, más los impuestos, y lo hace siempre en un volumen muy alto. Entonces, al transcurrir del tiempo, y especialmente en el año 2008, el gobierno se vio compelido a dar un subsidio en el gasoil a los transportistas de carga y pasajeros. Un subsidio que fue caminando a través del tiempo y el año pasado se desmontó. Y vemos que los choferes en un principio hicieron su revuelta, pero después la revuelta se calmó porque hubo arreglos. Y ellos hoy en día, hoy, y noticia fresca de esta semana, de ayer, antes de ayer, especialmente en Santiago, han estado subiendo el precio del pasaje. 5 pesos Porque más. le han subido. ¿Está correcto o incorrecto que suban 5 pesos? No está incorrecto. Está correcto. Está correcto porque es que yo no estoy en desacuerdo con los choferes. Lo que pasa es que lo que nosotros estamos en desacuerdo es que el gobierno dé subsidios y exoneraciones y no deje que el precio se sincerice. El precio del pasaje hay que sincerizarlo para que la economía se sincerice también, porque después todo se ajusta. Pero los subsidios que se generan y las exoneraciones, lo que ha contribuido aquí es a generar corrupción, trasiego y mafia, que es lo que ha operado que le conviene. Trasiego a veces, y mafia. Y mafia, que le conviene a los que están envueltos en ese proceso. Bueno, licenciado, ahora sí vamos a aterrizar. Correcto. Vamos al tema que usted me decía del GLP. También quiero hacerle una breve historia. Anadega ha sido coherente. Licenciado, una pregunta. Sí. Comenzamos haciendo historia de 70. Correcto. año 2000. Bien. Segunda historia de la noche. Segunda historia y breve, para poder entender y desembocar al final de la pregunta que usted me ha hecho. En el año 2008, Anadega fue el punto donde, y ha sido coherente, le decía al principio, en ese tema de reclamar que se venda de forma dual todos los combustibles bajo el mismo techo. Eso es, Anadega lo ha ido a través del tiempo y a los diferentes ministerios de Industria y Comercio que han estado, se lo ha ido planteando cada vez que hay un cambio de un ministro. Y esto así porque en el año 2008 nosotros tuvimos el punto de mayor carga de precio de los combustibles a nivel de República Dominicana, porque fue el año en que todos conocen que el barril de petróleo llegó a $152. Y aquí se pusieron los combustibles, la gasolina premium estaba casi a 300 pesos y la regular a 280 y el gasoil llegó a valores de 200 y pico y el gobierno ahí estableció un subsidio que yo decía ahorita, que generó trasiego y corrupción en el medio. Fue caminando ese subsidio a través del tiempo y llegamos a un punto en que el GLP subió, pero no en la misma medida. Entonces, la transferencia... Licenciado, ahora sí estoy yo liado, porque ahora ni me recuerdo yo. Ahora no sé yo lo que me pregunté, licenciado. Sí, yo se lo voy a aclarar. La transferencia de combustible líquido a GLP fue con mayor celeridad desde el año 2008 hacia acá. Y eso ha generado como consecuencia que el volumen de las estaciones de combustible líquido le ha disminuido porque se ha trasladado a GLP. Entonces, desde ese momento nosotros nos empantalonamos, hicimos un estudio justificativo el año 2008 para reclamar que se venda de forma dual. Pero no con los mecanismos actuales que se está vendiendo GLP
en las plantas envasadoras en el momento. ¿Cómo ustedes lo venderían? Nosotros hemos exigido y hemos dado a conocer al gobierno que hay que establecer normativas, ¿cómo cuáles? ¿Cuáles? Anadegas, por ejemplo, es miembro de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustible, CLAE, que se reúne cada 6 meses en un país distinto de Latinoamérica, y nosotros con nuestros propios ojos hemos palpado que en Perú, en Colombia, en Brasil, en Venezuela, Costa Rica, se vende de forma dual sin ningún riesgo. ¿Por qué? Porque hay normativas establecidas, no las que tenemos actuales, que actualmente... ¿Usted entiende que hay que cambiar las normativas? Las normativas, no cambiarlas, sino hacerlas porque no las hay. ¿Cuáles son las normativas que hay que hacer? Las normativas. En primer lugar, cuando se va a vender combustible vehicular en una estación que venda también gasolina, usted no puede tener una acumulación de inventario de tanques de 40 y 50 y 60 mil galones como tiene las plantas envasadoras, sino que tanques de bajo inventario, de 10 a 12 mil galones, soterrados, con pisteros de despachos especiales que acoplan cuando usted le echa al vehículo, no como las lanzas que hay ahora, que usted conecta, cuando desconecta el cilindro, vierte una serie de gas al aire que es contaminante y es riesgoso. Y por eso hemos visto que cuando han ocurrido siniestros en algunas estaciones, la catástrofe ha sido de consecuencias inconmensurables. Entonces, ¿usted entiende que se puede? Nosotros entendemos que se puede con las normativas y las medidas de seguridad que nosotros hemos, inclusive en varias ciudades de Europa también se hace de forma dual. Allá en Europa. Y en Estados Unidos también. En Europa van motoconchos con 2 tanques aquí adelante. No. Eso es la parte externa del negocio, pero lo interno ustedes no lo venderían debe garantizarlo bajo ninguna circunstancia, porque nosotros es al combustible vehicular, no el doméstico ni el industrial. ¿Y estos choferes que desmontan el tanque de la casa y se lo montan en el carro atrás en el baúl? Habría que tomar un proceso de tiempo para que se le exija a través del Ministerio de Industria y Comercio que le vayan poniendo los acoples que debe de llevar. ¿Qué es acople? El acople es como quien dice la válvula que acopla con la manguera que va a conectar para recibir el gas. Entonces, lo que hay actualmente, como yo le decía, son lanzas que cuando usted desconecta vierten una serie de gas. Pero el sistema que nosotros tenemos, y se lo mostramos al ministro de Industria y Comercio en 3 reuniones que sostuvimos, 2 reuniones, una en la que estuvimos nosotros solos, el equipo que está con el tema del GLP, y otra después con todos los actores juntos, los que están en contra y los que están a favor, y le mostramos al gobierno, a las autoridades, al ministro de Industria y Comercio, y en la que yo mismo le hice una exposición con todos los actores ahí juntos, de que esos serían los mecanismos, y le pasamos en un data show con un técnico internacional que trajimos, sobre cómo sería el proceso desde que se recibe del puerto hasta que va a llegar a las estaciones y hasta que se va a despachar a los usuarios. Muy bien, licenciado, gracias. Gracias a usted, Nelson, y esperamos que siempre nos invite y tener las puertas en tu programa Buenas Noches abiertas. Amén. Gracias. Seguimos.